Estábamos de pie junto a un largo convoy ferroviario. Nos habían ordenado apilar nuestras armas en las vías y quitarnos las mochilas. Era entre las 12:00 del mediodía y la 1 de la tarde. La estaba masticando algo que había sacado de su mochila. Su rostro, aunque apenas atractivo, se había vuelto familiar para nosotros, incluso reconfortante, como si su acción fuera algún tipo de señal. Todos sacamos nuestra comida, algunos devorando de inmediato el equivalente a 2 comidas. La se dio cuenta de esto, pero se contentó con un breve comentario. Está bien, devórenlo todo, pero no habrá otra distribución antes de que termine la semana. Aunque todos sentíamos que habíamos comido solo la mitad de lo que realmente necesitábamos para saciar nuestros enormes apetitos, también nos sentíamos un poco más cálidos. Para ese momento, habíamos estado esperando en el frío durante más de 2 horas y comenzaba a afectarnos. Caminábamos de un lado a otro bromeando y dando pisotones para mantener el calor. Algunos que tenían papel escribían cartas, pero mis dedos estaban demasiado entumecidos y me contenté con observar. Trenes cargados con material de guerra pasaban continuamente por la estación, que se había convertido en un gran cuello de botella con vagones acumulados al menos 600 yardas. Todo parecía muy mal organizado, con convoyes moviéndose solo para ser desviados a otras secciones de la vía donde otras compañías, traídas de Dios sabe dónde, esperaban como nosotros. La gente siempre se apartaba para dejar pasar un tren solo para verlo unos minutos después en dirección contraria. ¡Qué desastre! El tren contra el que estábamos apoyados parecía haber quedado inmovilizado para siempre. Quizás habría sido mejor si nunca hubiera salido. Para hacer algo de ejercicio, me subí tan alto como los agujeros de aire en los vagones. En lugar de ganado, el tren estaba lleno de municiones. Para ese momento, habíamos estado en la estación durante 4 horas y nos sentíamos congelados. Se volvía más frío a medida que oscurecía y para matar el tiempo nos sumergimos una vez más en nuestras provisiones. Aunque ya estaba bastante oscuro, el tráfico continuaba tenuemente iluminado. La comenzaba a parecer que ya había tenido suficiente. Con su gorra bajada sobre las orejas y su cuello levantado, caminaba de un lado a otro para calentarse. Debía haber cubierto al menos 10 millas. Habíamos formado un pequeño grupo de amigos de Chemetz que no se disolvería hasta mucho después: Lenson, Alheim y Hals, 3 alemanes que hablaban francés tan mal como yo hablaba alemán. Morvan, un austríaco tan moreno y rizado como un bailarín italiano, que eventualmente se separó de nuestro grupo, y yo, un franco-alemán. Entre los 6 avanzábamos en ambos idiomas, excepto por ese maldito Utab Bike que nunca dejaba de tararear canciones de amor italianas en voz baja. Estas melodías lastimeras sonaban fuera de lugar y totalmente ajenas a oídos más acostumbrados a Wagner que a compositores italianos, especialmente esas lamentaciones de un enamorado napolitano abandonado. H.S. tenía un reloj con una esfera luminosa que nos informó que ya eran las 8:30. Estábamos seguros de que nuestra partida era inminente, que no nos dejarían en la plataforma de la estación durante la noche, pero así fue. Después de otra hora, varios hombres desempacaron sacos de dormir y se estiraron lo mejor que pudieron, si era posible, en alguna superficie elevada para un poco de protección contra la humedad. Algunos incluso tuvieron la audacia de dormir bajo el tren, esperando que no comenzara a rodar. Nuestro sargento se había acomodado en una pila de equipaje ferroviario y encendió un cigarrillo. Parecía exhausto. Simplemente no podíamos aceptar la idea de pasar la noche al aire libre. Parecía imposible que nos dejaran donde estábamos. Sabíamos que el silbato de partida sonaría pronto y que todos los idiotas que no tuvieron la paciencia de esperar tendrían un buen rato empaquetando sus sacos de dormir apresuradamente. Como resultó, habríamos hecho mejor en imitarlos y ganar 2 horas de sueño. 2 horas después, todavía estábamos sentados en las frías piedras de la carretera. Se volvía cada vez más frío y comenzaba a caer una fina lluvia. Nuestro sargento estaba ocupado construyéndose un refugio con el equipaje ferroviario. No era una mala idea.
Cuando lo cubrió con su lona impermeable, quedó completamente resguardado, el viejo zorro. Ahora nos sentíamos obligados a buscar un refugio para nosotros también. No podíamos alejarnos demasiado de nuestras armas, pero las dejamos de todas formas con los cañones hacia arriba, expuestos a la lluvia, esperando un regaño real más tarde. Los mejores lugares, por supuesto, ya estaban ocupados y lo único que se nos ocurrió fue refugiarnos debajo de los vagones. Ciertamente se nos ocurrió intentar entrar, pero las puertas estaban cerradas con cables de acero. Llenos de quejas, nos arrastramos hacia nuestro inquietante y relativamente pobre refugio. La lluvia nos golpeaba de lado y estábamos furiosos. Más tarde, esta ira me hizo reír. También como pudimos, arreglamos algún grado de protección contra la lluvia. Esta fue mi primera noche al aire libre y, por supuesto, nunca cerré los ojos más de 15 minutos a la vez. Recuerdo largos periodos mirando el enorme eje que servía de techo a mi cama. A través de mi agotamiento, a menudo parecía moverse, como si el tren estuviera a punto de moverse. Me despertaba sobresaltado para encontrar que nada había cambiado. Volvía a caer en un semisueño solo para ser despertado de nuevo. Al primer destello del amanecer, dejamos este lugar de descanso improvisado, rígidos y entumecidos, pareciendo una pandilla de cadáveres desenterrados. Nos alineamos a las 8 y marchamos hacia la plataforma de embarque. H. comentó varias veces que perfectamente podríamos haber pasado otra noche en el castillo. Ninguno de nosotros tenía aún idea de las deprimentes necesidades de la vida militar en tiempos de guerra. Esa había sido nuestra primera noche al aire libre, pero estábamos destinados a pasar muchas otras que serían mucho peores. Por el momento, éramos guardias de tren. Nuestra compañía se había dividido entre 3 largos convoyes de material militar, 2 o 3 por vagón. Me encontré con H.S. y Lensen en un vagón plano que llevaba alas de avión marcadas con una cruz negra y otras partes cubiertas por lonas. Según las inscripciones que habíamos podido leer, estos suministros estaban destinados al L.T. Buffer, provenían de Ratisbona y se dirigían a Minsk, Rusia. De repente, nuestras bocas se secaron. La mala suerte nos perseguía, estábamos atrapados en un vagón descubierto. La lluvia se había convertido en nieve y el frío insoportable se intensificaba con el movimiento del tren. Después de considerarlo, nos metimos bajo la lona que cubría un gran motor 2-7. Esta maniobra cortó el viento y, al abrazarnos, logramos alcanzar una semblanza de calor. Nos quedamos allí una buena hora riendo a carcajadas por nada. El tren avanzaba y no teníamos la menor idea de lo que estaba ocurriendo afuera. De vez en cuando podíamos escuchar trenes yendo en la otra dirección. De repente, Lensen creyó oír una voz gritando por encima del ruido de las ruedas. Cuidadosamente sacó la cabeza de nuestro refugio. «Es la», dijo tranquilamente volviendo hacia nosotros y bajando la lona de nuevo. 10 segundos después, la lona fue rasgada para revelar al sargento, furioso al ver nuestras caras felices. La, con casco y guantes, parecía muy en su papel. Su rostro y abrigo estaban cubiertos de nieve como el resto del tren, cuyo largo perfil se tambaleaba detrás de él. El aire resonaba con un fuerte «acón», pero el movimiento espasmódico del tren impedía que la orden se ejecutara con su habitual precisión rígida. La escena que siguió fue digna de una película cómica. Aún puedo ver a ese gran oso de peluche, Hals, balanceándose de un lado a otro mientras intentaba mantener una postura rígida. En cuanto a mí, mi largo abrigo se había enganchado en una de las numerosas secciones del motor del avión, lo que me impedía enderezarme. La no estaba mejor que nosotros en mantener una actitud digna. Finalmente, fuera de sí de exasperación, se apoyó con una rodilla en el suelo. Seguimos su ejemplo, y desde cierta distancia podríamos haber sido tomados por un cuarteto de conspiradores susurrando secretos. En realidad, mis compañeros y yo estábamos recibiendo una severa reprimenda. «¿Qué demonios creen que están haciendo ahí abajo?», gritó La. «¿Dónde diablos creen que están
¿Y qué se supone que deben hacer en este tren? Hals, de naturaleza espontánea, interrumpió a nuestro superior, diciendo que era imposible quedarse fuera de la lona porque el frío era insoportable y que de todos modos no había nada que vigilar. Parecía que al hacer estas observaciones, Hals demostraba una total falta de objetividad. Como un gorila enfurecido, el sargento agarró a nuestro compañero por el cuello y lo sacudió violentamente con una torrente de improperios. Haré mi informe en la primera parada. Te enviaré a un batallón disciplinario. Esto es nada menos que abandonar tu puesto. Podrías enfrentar el pelotón de fusilamiento. ¿Qué pasaría si un vagón explotara detrás de ti? No podrías haber avisado a nadie desde ese agujero tuyo. ¿Por qué?, preguntó Lensen. ¿Va a explotar un vagón? Cállate, idiota. Hay terroristas por toda la línea, dispuestos a arriesgarlo todo. Cuando no vuelan los trenes, lanzan explosivos o incendiarios. Estás aquí precisamente para evitar ese tipo de cosas. Toma tus cascos y ven al frente del vagón, o los arrojaré a todos por la borda. No esperamos a que repitiera la orden y, a pesar del frío que mordía nuestros rostros, tomamos las posiciones que nos indicó. La continuó hacia adelante a través de los vagones cargados, colgándose mientras se movía de uno a otro. No era realmente un matón, sino un hombre con una idea clara del trabajo que había que hacer. Nunca lo vi tratar de hacer las cosas más fáciles para sí mismo, lo que probablemente hizo que pensara que tenía un lado simpático, aunque aún no había hablado con él. Ninguno de los otros Feldwebel en la compañía era tan estricto. Decían que se estaban reservando para el gran trabajo, pero cuando llegaba el momento, la hacía tanto como ellos, si no más. Era el más viejo de los sargentos. Tal vez ya había estado en el frente. En realidad, era como cualquier sargento mayor en el mundo, temeroso de la responsabilidad y al mismo tiempo haciéndonos la vida difícil. Durante su arenga nos había hecho darnos cuenta, con razón, de que si no podíamos soportar un poco de frío y un vago peligro posible, nunca sobreviviríamos en el frente. Ciertamente sería idiota morir por algún anarquista antes de haber visto nada. Estábamos rodando a través de un bosque de pinos bajos cubiertos de nieve. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre el dilema moral que el Feldwebel me había planteado. El norte de Polonia parecía estar muy escasamente poblado. Habíamos pasado solo por unos pocos pueblos pequeños. De repente, mucho más adelante del tren, vislumbré una figura corriendo junto a las vías. No creí ser el único que lo había notado, pero aparentemente nadie en los vagones estaba haciendo nada al respecto. Rápidamente maniobré mi Mauser en una buena posición y apunté a lo que solo podía ser un terrorista. Nuestro tren se movía muy lentamente, un blanco perfecto para una bomba. En unos minutos estuve a la altura del hombre. No pude ver nada inusual en él. Probablemente era un leñador polaco que había venido por curiosidad. Me sentí desconcertado, estaba listo para disparar, y ahora nada parecía justificarlo. Apunté deliberadamente sobre su cabeza y apreté el gatillo. El aire y la culata de mi arma chocaron violentamente contra mi hombro. El pobre tipo salió corriendo tan rápido como pudo, obviamente temiendo lo peor, y estaba seguro de que mi acción imprudente había hecho otro enemigo para el Reich. El tren mantuvo su velocidad y unos minutos después apareció continuando su interminable patrulla a pesar del frío. Me dio una mirada curiosa. Habíamos decidido tomar turnos de vigilancia. Mientras dos vigilaban, el tercero intentaría calentarse bajo la lona. Ya llevábamos unas 8 horas en el tren y nos sentíamos preocupados por la noche, que sin duda se pasaría en estas condiciones. Hace 20 minutos había tomado el lugar de House y durante 20 minutos no había podido controlar mi violento temblor. La noche acercaba, quizás Minsk también. El tren se movía por la única vía hacia el norte y al sur. Estábamos rodeados por un bosque oscuro. Durante los últimos 15 minutos el tren había estado acelerando, lo que sin duda resultaría en nuestra muerte por congelación. También habíamos consumido gran parte de nuestras raciones para mantenernos calientes. De repente, el tren desaceleró, los bloques de freno chirriaron contra las ruedas y los acoplamientos temblaron violentamente.
Pronto nos movíamos a la velocidad de una bicicleta. Vi que la parte delantera del tren giraba a la derecha. Nos desviábamos hacia una vía secundaria. El tren avanzó durante otros 5 minutos y luego se detuvo. 2 oficiales habían saltado de uno de los vagones delanteros y caminaban hacia atrás. La y otros 2 suboficiales salieron a recibirlos. A lo largo del tren, la gente asomaba la cabeza. El bosque parecía un refugio probable para terroristas. Nuestro tren había estado parado varios minutos cuando escuchamos el sonido distante de ruedas. Estábamos caminando de un lado a otro, tratando de calentarnos cuando un silbido acompañado de gestos indicó que debíamos regresar a nuestros puestos de inmediato. Una locomotora apareció en la distancia en la vía que acabábamos de dejar. Lo que vi a continuación me congeló de horror. Ojalá fuera un escritor de genio para poder hacer justicia a la visión que apareció ante nosotros. Primero vimos un vagón cargado de materiales ferroviarios, empujado delante de la locomotora y ocultando sus luces tenues. Luego vino la locomotora humeante, su tender, y un vagón cerrado con un agujero en el techo para acomodar una corta longitud de tubo humeante, probablemente la cocina del tren. Detrás de esto, otro vagón con barandillas altas llevaba soldados alemanes armados. Una ametralladora gemela cubría el resto del tren, que consistía simplemente en vagones planos abiertos como el nuestro, pero cargados con un tipo de carga muy diferente. El primero de estos, que pasó ante mis ojos incomprensivos, parecía llevar una pila confusa de objetos que solo gradualmente se reconocían como cuerpos humanos. Directamente detrás de este montón, otras personas se aferraban entre sí, agachadas o de pie. Cada vagón estaba lleno hasta el punto de reventar. Uno de nosotros, más informado que los demás, nos dijo en 2 palabras lo que estábamos viendo. Prisioneros rusos. Creí haber reconocido los abrigos marrones que había visto una vez cerca del castillo, pero realmente estaba demasiado oscuro para estar seguro. H.S. me miró, excepto por las manchas rojas ardientes causadas por el frío. Su rostro estaba blanco como una hoja. ¿Viste eso?, susurró. Han apilado a sus muertos para protegerse del viento. En mi estupor solo pude responder con algo parecido a un gemido. Cada vagón llevaba un escudo de cuerpos humanos. Me quedé petrificado por el horror de la visión que pasaba lentamente, caras totalmente desangradas y pies desnudos endurecidos por la muerte y el frío. El 10º vagón acababa de pasar cuando ocurrió algo aún más horrible. 4 o 5 cuerpos cayeron de la carga mal balanceada y cayeron al lado de la vía. El tren infernal no se detuvo. Un grupo de oficiales y suboficiales de nuestro tren se acercaron a investigar. Impulsado por no sé qué elemento de curiosidad, salté de nuestro vagón y me acerqué a los oficiales. Saludé y pregunté con voz vacilante si los hombres estaban muertos. Un oficial me miró asombrado y me di cuenta de que acababa de abandonar mi puesto. Debió notar mi confusión, ya que no me reprendió. Creo que sí, dijo tristemente. Puedes ayudar a tus camaradas a enterrarlos. Volvimos a nuestro vagón para recoger palas y comenzamos a cavar una trinchera a poca distancia del terraplén. La y otro compañero revisaron la ropa de los hombres muertos para tratar de encontrar alguna identificación. Más tarde supe que la mayoría de estos pobres diablos no tenía identidad civil. Jules y yo necesitábamos todo nuestro valor para arrastrar a 2 de ellos hasta la zanja sin mirarlos. Los estábamos cubriendo con tierra cuando sonó el silbato de partida. Hacía más frío cada minuto y me sentía abrumado por un vasto sentido de disgusto. 1 hora después, nuestro tren pasó por una doble fila de estructuras que, a pesar de la ausencia de luz, podíamos ver estaban más o menos destruidas. Pasamos otro tren, menos siniestro que el anterior, pero apenas reconfortante. Sus vagones estaban marcados con cruces rojas. A través de algunas de las ventanas pudimos ver camillas que debían llevar a hombres gravemente heridos. En otras ventanas, soldados vendados nos saludaban. Finalmente, llegamos a la estación de Minsk. Nuestro tren se detuvo a lo largo de una plataforma larga y ancha, cubierta por una multitud variopinta y ocupada. Soldados armados y soldados de fatiga, civiles y grupos de prisioneros rusos acordonados por otros prisioneros que llevaban brazaletes rojos y blancos y portaban porras. Estos eran los informantes que habían denunciado a los famosos comisarios del pueblo, y por lo tanto eran anticomunistas.
Reclamaban el derecho de vigilar a sus compañeros, lo que convenía muy bien a nuestras autoridades, ya que nadie sería más probable de obtener un día de trabajo decente de los prisioneros rusos. Pudimos escuchar órdenes que se daban primero en alemán y luego en ruso. Un grupo de hombres se acercó a nuestro tren y comenzó la en. A la luz de los camiones estacionados a lo largo de la plataforma, nos unimos a este trabajo que tomó la mayor parte de 2 horas, calentándonos un poco y luego sumergiéndonos una vez más en nuestras provisiones. Hulz, un glotón, había consumido más de la mitad de su ración en menos de 2 días. Pasamos la noche en un gran edificio donde pudimos dormir con cierto grado de comodidad. Al día siguiente nos enviaron a un hospital militar donde nos mantuvieron durante 2 días y nos administraron una serie de vacunas. Minsk estaba muy dañada, había muchas casas quemadas y paredes atravesadas por fuego de ametralladoras. Algunas de las calles eran totalmente intransitables, con una línea continua de agujeros de proyectiles y cráteres de bombas, a menudo de más de 15 pies de profundidad. Se habían hecho pasadizos de algún tipo de tablones y otros objetos sólidos arrojados a través de este caos. De vez en cuando cedíamos el paso a una mujer rusa cargada de provisiones y siempre seguida por 4 o 5 niños que nos miraban con asombrosos ojos redondos. También había muchas tiendas curiosas cuyas ventanas rotas habían sido reemplazadas por tablas o sacos llenos de paja. H.S., Lenson, Morvin y yo entramos en varias de estas por curiosidad. Siempre había una serie de grandes cántaros de barro pintados en varios colores que contenían ya sea un líquido con plantas en remojo, vegetales secos o un curioso jarabe pesado que estaba a medio camino entre la mermelada y la mantequilla. Como no sabíamos decir ni siquiera hola en ruso, siempre entrábamos hablando entre nosotros. Los pocos rusos que estaban dentro invariablemente adoptaban una actitud mitad ansiosa, mitad sonriente, mientras que el tendero o la propietaria se nos acercaba con una sonrisa nerviosa y nos ofrecía grandes cucharones de estos productos en un esfuerzo obvio por complacer a los fieros guerreros que imaginaban que éramos. A menudo nos daban una fina harina amarillenta para mezclar con este jarabe cuyo sabor no era desagradable, algo reminiscente de la miel. Su único aspecto desalentador era una sobreabundancia de grasa. Aún puedo ver las caras de esos rusos sonriendo mientras nos ofrecían este producto y pronunciando una palabra que sonaba algo así como ulka. Nunca estuve seguro de si esto significaba comer o si simplemente era el nombre de la mezcla. Hubo días en los que realmente nos atiborrábamos de ulka, lo cual no nos impedía aparecer a las 11:00 para la comida oficial del mediodía. Aceptaba todo lo que los rusos le ofrecían con tanta cortesía que a veces me parecía bastante repugnante, extendiendo su cantimplora para la generosidad de estos comerciantes soviéticos, quienes vertían en ella mezclas que solo se parecían en su consistencia suelta y líquida. A veces su cantimplora contenía una combinación de la famosa ulka, trigo cocido, arenque salado, cortado en pedazos y varios otros ingredientes. Cualquiera que fuera la mezcla, Hal la devoraba con evidente deleite, como un gran cerdo. Excepto por estos momentos de distracción, capturados en los intervalos entre nuestros muchos trabajos, apenas teníamos tiempo para divertirnos. Minsk era un importante centro de suministro del ejército, donde constantemente se cargaban y descargaban envíos. La vida para las tropas en este sector estaba notablemente bien organizada. Se distribuía correo, había películas para los soldados de permiso, a las que no nos permitían asistir, bibliotecas y restaurantes dirigidos por civiles rusos, pero reservados enteramente para soldados alemanes. Los restaurantes eran demasiado caros para mí y nunca entré en ellos. Pero Hal, que sacrificaba cualquier cosa por una buena comida, gastaba todo su dinero en estos lugares y una cierta cantidad del nuestro. El entendimiento era que nos daría un relato detallado de sus experiencias, lo cual cumplía fielmente con muchas exageraciones. Salivábamos de placer vicario mientras lo escuchábamos. Estábamos mucho mejor alimentados que en Polonia y podíamos complementar nuestras raciones muy barato, lo cual realmente necesitábamos hacer. El frío en estos primeros días de diciembre se había vuelto extremadamente agudo, descendiendo a más de 5 grados bajo cero. La nieve que caía en gran abundancia nunca se derretía, y en algunos lugares ya superaba los 3 pies de profundidad. Evidentemente, esto ralentizaba el movimiento de suministros al frente,
y según las tropas que regresaban de posiciones avanzadas, donde el frío era aún más amargo que en Minsk, los pobres tipos estaban reducidos a compartir raciones ya ridículamente pequeñas. La insuficiencia de alimentos combinada con el frío producía muchos casos de neumonía, congelación y miembros congelados. En ese momento, el Reich estaba haciendo un esfuerzo inmenso para proteger a sus soldados de la implacable hostilidad del invierno ruso. En Minsk, Kovno y Kiev había enormes almacenes de mantas, ropa especial de invierno hecha de piel de oveja, zapatos con suelas gruesas aislantes y partes superiores de pelo apelmazado, guantes, capuchas de doble piel de gato y calentadores portátiles que funcionaban igualmente bien con gasolina, aceite o alcohol solidificado. Montañas de raciones en cajas especialmente acondicionadas y miles de otras necesidades. Era nuestro deber, como tropas de convoy del Rollban, entregar todo esto a las líneas del frente, donde las tropas de combate nos esperaban desesperadamente. Hacíamos esfuerzos sobrehumanos y, sin embargo, no eran suficientes. El castigo que sufríamos, no a manos del ejército ruso, que hasta ese momento había hecho casi nada excepto retirarse, sino del frío, es casi indescriptible. Fuera de las grandes ciudades aún no había habido tiempo para reparar las carreteras dañadas, pocas y dispersas para empezar, o abrir otras. Mientras nuestra unidad hacía sus ejercicios de otoño, la Wehrmacht, después de un avance extraordinario, había marchado a sí misma y a sus suministros hacia un lodazal increíble. Luego, las primeras heladas habían solidificado los monstruosos surcos que conducían hacia el este. Nuestras máquinas habían sufrido enormemente en estas carreteras que de hecho eran transitables solo para carros. Pero el endurecimiento del suelo había permitido temporalmente el aprovisionamiento de las tropas. Luego el invierno vertió sus toneladas de nieve a través de la inmensidad de Rusia, una vez más paralizando el tráfico. Ese era el punto al que habíamos llegado en diciembre de 1942. Quitábamos nieve para que nuestros camiones pudieran avanzar 15 o 20 millas en una mañana solo para encontrar nuestros esfuerzos cubiertos de nuevo el mismo día. La tierra debajo de la nieve era un relieve siniestro de baches y hoyos que apisonábamos o volábamos por las noches. Nos apresurábamos a encontrar refugio para la noche. A veces, esto sería un búnker equipado por los ingenieros, a veces una isba, una cabaña de troncos o cualquier casa que pudiéramos encontrar. A menudo, más de 50 hombres nos apiñábamos en un búnker destinado para una pareja y 2 niños. Los alojamientos más deseados eran las grandes tiendas especialmente diseñadas para Rusia. Eran altas y puntiagudas como tipis, impermeabilizadas y planeadas para 9 hombres. Rara vez éramos menos de 20 y aún así no había suficientes tiendas. Afortunadamente habíamos saqueado nuestras reservas de alimentos por el frío y con suficiente para comer podíamos seguir adelante razonablemente bien. Algunos de nosotros comenzamos a llenarnos de piojos, ya que rara vez podíamos lavarnos, y cuando regresábamos a Minsk, nuestro primer deber era pasar por desinfección. Comenzaba a sentir que había tenido más que suficiente de la Santa Rusia y de conducir camiones. Como todos los demás, tenía miedo de la idea de estar bajo fuego, pero también comenzaba a anhelar usar el Mauser que había estado arrastrando conmigo durante lo que parecía una eternidad sin haber sido de la menor utilidad. Sentía que de alguna manera disparar a algo me vengaría de mi sufrimiento por el frío y por mis ampollas. Mis manos estaban gravemente ampolladas por palear y mis guantes de lana ya estaban llenos de agujeros, exponiendo las puntas de mis dedos helados. Mis manos y pies sentían el frío tan agudamente que a veces parecía como si el dolor me apuñalara en el corazón. El termómetro se mantenía alrededor de 5 grados bajo cero. Ahora estábamos acuartelados a unas 15 millas al norte de Minsk, guardando un enorme depósito de estacionamiento para vehículos militares. Ocupamos las 7 u 8 casas del caserío, dejando solo una, la más grande, ocupada por una familia rusa. Su apellido era Korsky. Tenían 2 hijas y decían venir originalmente de Crimea, de la que hablaban con nostalgia. Administraban una especie de cantina donde podíamos comprar comida y bebida con nuestro propio dinero y encontrar a algunos compañeros con quienes pasar el tiempo. La nieve había cesado, pero el frío aumentaba cada vez más. Una noche, después de que nuestra compañía había estado en el caserío durante aproximadamente una semana, tenía programadas 2 horas de guardia.
Crucé el enorme estacionamiento, donde más de 500 vehículos de todo tipo estaban medio enterrados en la nieve. Había estado sintiéndome inquieto todo el día ante la perspectiva de caminar por este espacio por la noche. Sería tan fácil para los partisanos esconderse entre los coches y dispararnos al pasar, pero gradualmente me había convencido de que la guerra, si es que existía en absoluto, realmente estaba ocurriendo en otro lugar. Los únicos rusos que había visto eran comerciantes o prisioneros, y parecía muy probable que nunca vería a otros. Con esta idea en la cabeza, caminé hacia mi puesto, a unos 15 metros de los primeros vehículos, a través de una trinchera de aproximadamente 1 metro de profundidad, que nos permitía avanzar hasta los coches, o retroceder sin estar expuestos. Los bordes de la trinchera ya se habían elevado casi otro metro por la nueva nieve, y cada nueva nevada nos obligaba a cavar. Me subí a la caja que permitía al centinela ver un poco más lejos. Había envuelto una manta sobre mi abrigo, lo que hacía muy difícil mover mis brazos. Había rechazado mi ración de alcohol, cuyo sabor me disgustaba, y me preparaba mentalmente para otro ataque de temblores incontrolables por el frío. La noche estaba clara. Podría haber visto un cuervo a 100 metros de distancia. En el horizonte, cortado por una masa de arbustos raquíticos, se veían 3 de las 4 líneas telefónicas que cruzaban nuestro campamento, extendiéndose en diferentes direcciones. Sus postes, colocados de manera desigual en el suelo, eran soportes indiferentes para el cable que a veces colgaba hasta la nieve. Mi nariz, la única parte de mí directamente expuesta, comenzó a arder por el frío. Había bajado mi gorra tanto como podía, para que mi frente y parte de mis mejillas estuvieran cubiertas. Sobre esto, llevaba el casco requerido para Ward. El cuello levantado del jersey que me habían enviado mis padres se superponía al borde de mi gorra en la parte trasera de mi cabeza. De vez en cuando miraba la extensión de maquinaria que estaba vigilando y me preguntaba qué haríamos si tuviéramos que moverlo todo rápidamente. Los motores debían haber alcanzado un estado de magnífica solidez. Había estado en mi puesto durante una buena hora cuando de repente apareció una silueta en el borde del estacionamiento. Me tiré al fondo de mi agujero antes de sacar mis manos del fondo de mis bolsillos. Me arriesgué a echar un vistazo por encima de mi parapeto. La silueta avanzaba hacia mí. Debía ser uno de nuestros hombres haciendo la ronda, pero, suponiendo que fuera un bolchevique, gruñendo con esfuerzo, saqué mis manos de su refugio y agarré mi arma. El cerrojo pegajoso por la escarcha se me clavaba en los dedos mientras maniobraba mi arma en posición de disparo y gritaba, «¿Quién va?». Obtuve una respuesta razonable y mi bala permaneció en el arma. De todos modos, había sido prudente tomar estas precauciones elementales. Era un oficial haciendo su ronda. «¿Saluden?», preguntó el teniente. «Sí, teniente, todo bien. Bueno, feliz Navidad». «¿Es Navidad?». «Sí, mira allí». Señaló la casa de los Korsky. El techo, cargado de nieve, se inclinaba hasta el suelo. Las ventanas estrechas brillaban mucho más de lo permitido por las regulaciones de apagón, y a la luz de estas podía ver las siluetas de mis camaradas moviéndose rápidamente. Unos momentos después, una llama alta brotó de una pila de madera empapada en gasolina. Una canción sostenida por 300 voces ascendió lentamente en la quietud de la noche helada. Oh, Noche Santa. ¿Era posible? En ese momento, todo lo que estaba más allá del perímetro del campamento carecía de significado para mí. No podía apartar mis ojos de la luz de la hoguera. Los rostros más cercanos a las llamas estaban iluminados, los demás se perdían en la oscuridad, mientras el fuerte canto continuaba, ahora dividido en varias partes. Quizás las circunstancias de esta noche de Navidad particular hicieron una diferencia crítica, pero desde entonces no he escuchado nada que me haya conmovido tanto. Los recuerdos de mi juventud temprana, aún tan cercanos, regresaron por primera vez desde que había sido soldado. ¿Qué estaba pasando en casa esta noche? ¿Qué estaba pasando en Francia? Habíamos escuchado boletines que nos informaban que muchas tropas francesas ahora luchaban junto con nosotros, noticias que me hicieron regocijarme. La idea de franceses y alemanes marchando lado a lado me parecía maravillosa. Pronto ya no tendríamos que pasar frío. La guerra terminaría y podríamos contar nuestras aventuras en casa. Esta Navidad no me había traído ningún regalo que pudiera sostener en mis manos, pero había traído tantas buenas noticias sobre la armonía entre mis dos países que me sentía abrumado,
porque sabía que ahora era un hombre. Mantenía firmemente en el fondo de mi mente una idea tonta y embarazosa que me perseguía. Realmente me hubiera gustado que alguien me diera un ingenioso juguete mecánico. Mis compañeros seguían cantando, y a lo largo del frente, millones como ellos debían estar cantando de la misma manera. No sabía que en ese mismo momento, tanques soviéticos T-34, aprovechando la tregua que se suponía traía la Navidad, estaban aplastando los puestos avanzados del Sexto Ejército en el sector de Kalach. No sabía que mis compañeros del Sexto Ejército, en el cual servía uno de mis tíos, morían por miles en el infierno de Stalingrado. No sabía que las ciudades alemanas estaban siendo sometidas a los bombardeos horrorizantes de la RAF y la USAF, y nunca me habría atrevido a pensar que los franceses rechazarían una entente franco-alemana. En su manera, esta fue la Navidad más hermosa que había visto, hecha enteramente de emoción desinteresada y despojada de todos los adornos. Estaba completamente solo bajo un enorme cielo estrellado y recuerdo una lágrima corriendo por mi mejilla congelada, una lágrima ni de dolor ni de alegría, sino de emoción creada por una experiencia intensa. Cuando volví a la choza, los oficiales habían puesto fin a las celebraciones y ordenado apagar la hoguera. H.S. me había guardado media botella de schnapps. Bebí algunos tragos para no decepcionarlo. Pasaron 4 días más, el frío persistente, embellecido por ventiscas de nieve. Salíamos solo para las tareas obligatorias que reducíamos al mínimo y quemábamos toneladas de madera. Las casas habían sido construidas para conservar el calor y a veces incluso estábamos demasiado calientes. Nos sentíamos muy bien y, como es usual en tales circunstancias, pronto tuvimos problemas. Los nuestros comenzaron una mañana alrededor de las 3:00. Un guardia abrió ruidosamente la puerta de la cabaña, admitiendo una ráfaga de aire helado y a 2 soldados cuyos rostros rígidos y azulados los hacían parecer notablemente parecidos. Se apresuraron hacia nuestra estufa y pasaron unos minutos antes de que hablaran. Junto con todos los demás, les grité que cerraran la puerta. En respuesta recibimos una maldición y nos ordenaron ponernos en atención. Asombrados y sin reacción, el tipo que había gritado pateó el banco a su lado y, gritando su orden por segunda vez, se lanzó hacia la cama improvisada de uno de nuestros hombres. Violentamente, arrancando el montón de mantas, abrigos y chaquetas en el que nuestro camarada se había enterrado. A la tenue luz de la estufa, reconocimos las charreteras de un Feldwebel. «¡Van a levantarse de una vez, malditos!», gritó sacando a todo el que podía alcanzar. «¿Quién está al mando de este grupo? Es una vergüenza. ¿Creen que así vamos a detener la ofensiva rusa? Si no están listos en 10 minutos, los echaré de aquí tal como están». Aturdidos por el sueño y sorprendidos por nuestro repentino despertar, recogimos apresuradamente nuestras cosas, dejando la puerta completamente abierta. El Feldwebel corrió de nuestra choza como un loco para inyectar pánico en la isba de enfrente. No teníamos Nuestro centinela, que parecía bastante alterado, nos dijo que los intrusos habían llegado de Minsk en un sidecar. Esos 25 kilómetros debieron haberles llevado bastante tiempo, lo que explicaría su furiosa condición. Pero a pesar de todos los aullidos demoníacos que el Feldwebel pudo reunir, pasaron 20 minutos completos antes de que estuviéramos de pie en la nieve. Lieutenant, quien había estado tan profundamente dormido como cualquiera de nosotros, intentó despertarnos con una fingida ira tan intensa como la de sus colegas. El otro Feldwebel, cuya ira no había disminuido, ladró nuestras órdenes: «Te unirás a la unidad del comandante Ultrak en Minsk antes del amanecer». Se volvió hacia el Lieutenant. «Tú tomarás 15 camiones del depósito y procederás como te he ordenado». ¿Por qué no había llamado por teléfono en lugar de alterarse tanto? Más tarde descubrimos que, mientras dormíamos plácidamente, la línea telefónica había sido cortada en 4 lugares. La dificultad para ponernos en marcha y sacar los camiones del depósito era casi inimaginable. Tuvimos que rodar barriles de gasolina y alcohol para llenar los tanques de gasolina y radiadores, poner en marcha los motores, un trabajo agotador, y palear metros cúbicos de nieve casi sin luz. Cuando los 15 camiones estuvieron listos, nos dirigimos a Minsk, siguiendo el camino accidentado y cubierto de nieve que el Feldwebel había tomado para llegar a nosotros. Uno de los camiones patinó en el suelo helado y nos llevó media hora sacarlo de la zanja.
Lo enganchamos a otro camión que apenas podía deslizarse sobre el hielo. Al final, casi toda la compañía estuvo involucrada en la lucha y literalmente llevamos la maldita máquina de regreso a la carretera. Hacia las 8 de la mañana, mucho antes del amanecer tardío de esas regiones, nos unimos a Ultrac y su regimiento y permanecimos temblando a pesar de nuestros esfuerzos en una vasta plaza de la ciudad con 2 o 3 mil soldados más. Minsk parecía estar rebosante de emoción y energía. Una red de altavoces, que se había instalado por toda la plaza, difundía una breve conferencia del alto mando. La conferencia señalaba que incluso un ejército victorioso debía aceptar muertes y bajas, y que nuestro papel como unidad de convoy era llevar, a cualquier costo, y a pesar de todas las dificultades que el alto mando reconocía plenamente, los alimentos, municiones y material que las tropas de combate requerían. Nuestro convoy, por cualquier medio posible, tenía que llegar a las orillas del Volga para que von Paulus pudiera continuar librando su batalla victoriosa. 1000 millas nos separaban de nuestro destino y no teníamos ni un momento que perder. Partimos después de la comida del mediodía. Me encontré separado de mis amigos más cercanos a bordo de un DK-Bowie de 5,5 toneladas, cargado con armas automáticas pesadas. La carretera que salía de la ciudad estaba bien despejada y avanzamos a buen ritmo. Debían haber cuadrillas trabajando las 24 horas. Los bancos de nieve a ambos lados de la carretera tenían casi 12 pies de altura. Pasamos por un poste indicador lleno de señales. En el letrero que indicaba el camino que tomamos, leí Kiev, Dnipro. Nuestras tropas habían reunido a todos los que pudieran sostener una pala y pudimos cubrir casi 100 millas en buen tiempo. Pronto alcanzamos la cima de una colina desde la cual podíamos ver la inmensidad de Ucrania, extendiéndose en la distancia bajo un cielo gris amarillento. Los 10 o 12 vehículos delante de nosotros habían sufrido una seria reducción de velocidad. Delante de ellos, una compañía de Isorso ocupada moviendo nieve. Un camión pesado en Wormhof con una especie de britarez que sale nieve por todas las distancias. Más allá, se extendía una infinita capa de nieve inmaculada de casi 3 pies de profundidad. Las fuertes nevadas enterraban completamente la carretera después del paso de cada convoy, necesitando una brújula para desenterrarla nuevamente. Nuestro oficial al mando y sus suboficiales habían caminado una corta distancia hacia la nieve arrastrada, hundiéndose por encima de la parte superior de sus botas, y estaban escudriñando el horizonte, preguntándose cómo podrían avanzar a través de toda esa masa de algodón empapado. Dentro de nuestro DK-Bowie, con todas las ventanas cerradas, mi compañero de viaje y yo disfrutábamos del calor de nuestro motor en marcha. Pero pronto nos ordenaron salir de nuestras máquinas y distribuir palas de nieve. Como no había suficientes para todos, nuestros suboficiales nos dijeron que usáramos cualquier cosa que pudiéramos encontrar a mano. Vi hombres cavando con tablas, cascos y grandes fuentes para servir. Con otros 2 compañeros, empujaba la compuerta trasera de un camión que habíamos desenganchado, esperando usarla como una especie de quitanieves. El sonido de un silbato de Feldwebel interrumpió nuestro trabajo desorganizado. ¿Qué creen que están haciendo allí? Vengan conmigo. Sentí una oleada de júbilo que mantuve bien oculta mientras agradecía internamente a los idiotas que habían ideado nuestro procedimiento inútil. Prefería casi cualquier cosa a palear nieve. Seguimos al Feldwebel. No tenía idea de dónde esperaba encontrar más mano de obra. Solo habíamos pasado por 2 pueblos desiertos desde que dejamos Minsk. Con nuestros fusiles colgados, nuestro pequeño grupo se separó del rastro que los camiones habían trazado en la nieve y se dirigió al norte. Nos hundíamos hasta las rodillas con cada paso, lo que hacía el progreso extremadamente difícil. Durante 10 minutos hice mi mejor esfuerzo para seguir al Feldwebel, que estaba a unos 15 pies delante de mí. Jadeaba por el esfuerzo y sentía el sudor empezando a correr por mi espalda bajo la pesada tela de mi abrigo. Mi respiración proyectaba largas corrientes de vapor que desaparecían instantáneamente en el aire helado. Mantenía mis ojos pegados a las profundas huellas del Feldwebel, tratando de pisar exactamente en ellas, pero como él era más grande que yo, cada paso era un salto. Deliberadamente evitaba mirar al horizonte, que parecía tan lejano. Una delgada pantalla de abedules pronto ocultó el convoy de nuestra vista. Ridículos en nuestra pequeñez, continuamos avanzando en la inmensidad blanca.
Empezaba a preguntarme dónde esperaba nuestro suboficial encontrar su famosa mano de obra. Habíamos estado agotándonos de esta manera durante casi una hora, cuando de repente, en el absoluto silencio, escuchamos un sonido retumbante que se hacía cada vez más fuerte. Nos debimos. Nuestro sargento se limitó a observar que no nos faltaba mucho para llegar, y luego añadió que era una pena que nos fuéramos a perder esto. No entendía realmente de qué estaba hablando, pero el ruido se hacía cada vez más claro. A nuestra izquierda vi una línea negra extendiéndose a través de la nieve. Un tren. Nos acercábamos a la línea ferroviaria. Aún no veía qué podría ser un tren por nosotros. ¿Subirían nuestros carros al tren? El tren pasaba muy lentamente, unos 500 metros delante de nosotros. Era extremadamente largo, una línea de negro interrumpida a intervalos por una de las 5 locomotoras que expulsaban impresionantes nubes de vapor blanco que desaparecían casi instantáneamente como por arte de magia. El tren debía tener un mecanismo especial para la eliminación de la nieve. 15 minutos más tarde, llegamos a las vías. Muchos trenes de suministro pasan por aquí, dijo el Feldwebel. La mayoría de los vagones llevan material, pero suele haber algunos coches de pasajeros para civiles rusos. Detendremos uno de ellos y recogeremos algo de mano de obra rusa. Quizá entendí. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar. Caminamos enérgicamente arriba y abajo por las vías, tratando de mantenernos calientes. Sin embargo, parecía que la temperatura había subido un poco, como si ahora pudiera estar a 15 grados bajo cero, lo que indica el grado asombroso al que nos habíamos acostumbrado a temperaturas bajo cero. El frío, mientras esperábamos el siguiente tren, parecía bastante soportable. Los soldados, vestidos solo con jerseys, paleaban nieve y sudaban a mares. Nunca he conocido a nadie mejor capaz de soportar el castigo, ya sea del frío, del calor o de cualquier otra cosa, que los alemanes. Cada ruso que veía estaba más congelado que el anterior, pero ciertamente no podía sentirme superior por eso. La vida en Rusia para mí era un temblor perpetuo. El primer tren pasó sin siquiera detenerse. Nuestro Feldwebel, que se había esforzado enormemente por detenerlo, estaba furioso. Los soldados nos gritaban desde el tren que sus órdenes eran no detenerse por ningún motivo. Extremadamente irritados, caminamos en dirección al tren que había pasado. En cualquier caso, el camino debía ser paralelo a las vías. Solo tendríamos que girar en ángulo recto para encontrar a nuestra compañía de nuevo. La dificultad era que estábamos lejos de la cocina, y la hora de la distribución de la comida debía haber pasado. Tenía 2 pedazos de pan de centeno en el bolsillo de mi abrigo, pero no quería sacarlos por miedo a tener que compartirlos. Los 2 soldados con los que había estado paleando nieve debían conocerse desde hacía tiempo. Estaban profundamente inmersos en la conversación, y habían permanecido juntos desde que dejamos el convoy. Nuestro suboficial caminaba delante de nosotros solo y traté de alcanzarlo. Para entonces habíamos estado caminando un buen rato. Las vías estaban hundidas entre 2 bancos que sostenían un crecimiento delgado de matorrales. Se extendían rectas hacia una distancia indefinida. Si un tren venía, lo podríamos ver por al menos 5 millas. Los matorrales en los bancos en ese punto crecían más densamente y se extendían a mayor distancia de las vías. Ya habían pasado unas 3 horas desde que dejamos nuestra compañía. Todo se destacaba claramente contra la nieve. Desde hace algunos momentos había estado mirando una forma negra a unos 500 metros. 10 minutos después pudimos ver que era una cabaña. Nuestro Feldwebel caminaba hacia ella. Debía ser un refugio para trabajadores ferroviarios. El Feldwebel levantó la voz. «Apúrense, esperaremos en ese refugio de allá». No parecía una mala idea. Nos habíamos reagrupado y un joven cubierto de pecas, uno de mis compañeros de paleado de nieve, estaba bromeando con su amigo. Nos dirigíamos hacia la cabaña cuando un violento estallido de sonido golpeó mis oídos. Al mismo tiempo, vi a la derecha de la cabaña una ligera bocanada de humo blanco. Completamente asombrado, miré a mis compañeros. El Feldwebel se había tirado al suelo como un portero sobre un balón y estaba cargando su automática. El chico con pecas se tambaleaba hacia mí con ojos enormes y una expresión curiosamente estupefacta. Cuando estaba a unos 6 pies de mí, cayó de rodillas. Su boca se abrió como si quisiera gritar,
pero no salió sonido y se desplomó hacia atrás. Un segundo bombardeo de sonido desgarró el aire, seguido por un silbido modulado. Sin pensar, me tiré al suelo sobre la nieve. La automática del Feldwebel crujió y vi algo de nieve del techo de la cabaña dispararse hacia el aire. No podía apartar la vista del joven soldado pecoso, cuyo cuerpo inerte yacía a unos metros de distancia. ¡Cúbranme, idiotas!, gritó el Feldwebel mientras se levantaba y corría hacia adelante. Miré al amigo del soldado pecoso, parecía más sorprendido que asustado. Con calma, apuntamos nuestras armas hacia el bosque desde donde todavía se oían algunos disparos y comenzamos a disparar. La detonación de mi Mauser restauró algo de mi confianza, pero todavía estaba muy asustado. 2 balas más silbaron cerca de mis oídos. Nuestro sargento, con una aplastante seguridad en sí mismo, se levantó y lanzó una granada. El aire retumbó con el ruido de la explosión y una de las tablas carcomidas de la cabaña se desintegró. Con incomprensible calma seguí mirando la cabaña. La automática del Feldwebel seguía disparando. Sin pánico, deslicé otra bala en el cañón de mi arma. Cuando estaba a punto de disparar, 2 figuras negras corrieron desde las ruinas de la cabaña y se dirigieron hacia el bosque. Era una oportunidad perfecta. Mi mira se destacaba claramente en negro contra el blanco del paisaje y luego se fusionaba con la oscuridad de una de las figuras que corrían. Apreté el gatillo y fallé. Nuestro jefe había corrido hasta la cabaña disparando contra los hombres que huían sin alcanzarlos. Después de un momento nos hizo señas para que nos uniéramos a él y nos extrajimos de nuestros agujeros en la nieve. El Feldwebel estaba mirando algo en las ruinas de la cabaña. Al acercarnos, pudimos ver a un hombre apoyado contra la pared. Su rostro, medio cubierto por una barba salvaje y desaliñada, estaba vuelto hacia nosotros. Sus ojos parecían húmedos. Nos miraba sin decir una palabra. Su ropa de piel y pelaje no era un uniforme militar. Mi ojo se fijó en su mano izquierda. Estaba empapada de sangre. Más sangre corría de su cuello. Sentí una punzada de incomodidad por él. La voz del Feldwebel me trajo de vuelta a la realidad. «Partisano», gritó. «Heinz, ya sabes lo que vas a obtener». Apuntó su arma al ruso, quien parecía asustado y se acurrucó más en la esquina. Yo también retrocedí, pero nuestro suboficial ya estaba guardando su automática en su funda. «Encárgate de él», ordenó, señalando al hombre herido. Sacamos al partisano afuera. Gemía y decía algo ininteligible. El sonido de un tren que se acercaba se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, estaba regresando a la retaguardia. «Lorseter». 3 soldados envueltos en abrigos pesados de piel de reno saltaron del primer vagón. Uno de ellos era un teniente, y nos pusimos firmes. «¿Qué diablos creen que están haciendo?», ladró. «¿Por qué nos detuvieron?». Nuestro suboficial explicó que estábamos buscando mano de obra. «Este tren lleva solo heridos y moribundos», dijo el teniente. «Si tuviéramos algunas tropas de permiso te ayudaría, pero tal como están las cosas, no puedo hacer nada por ustedes». «Tenemos 2 hombres heridos», aventuró el sargento. El teniente ya se estaba acercando al soldado pecoso, que yacía inmóvil donde había caído. «Puedes ver que este está muerto, no, mi teniente todavía respira». «Ah, bueno, tal vez, pero en otros 15 minutos», gesticuló vagamente. «Bueno, está bien, lo llevaremos». Silbó a 2 camilleros esqueléticos que levantaron a nuestro joven camarada. Pensé que podía ver una mancha marrón en el medio de su espalda, pero no estaba seguro si era sangre mezclada con el verde de su abrigo o algo más. «¿Y el otro?», preguntó impacientemente el teniente. «Allí». El teniente miró al hombre barbudo que claramente estaba muriendo. «¿Quién es este?». «Un ruso, mi teniente, un partisano». «Así que eso es. ¿De verdad crees que voy a cargar con uno de esos bastardos que te disparan por la espalda en cualquier momento, como si la guerra en el frente no fuera suficiente?». Gritó una orden a los 2 soldados que estaban con él. Se acercaron al desafortunado hombre que yacía en la nieve y sonaron 2 disparos. Nuestro suboficial había abandonado la idea de una fuerza laboral improvisada y ahora nos reuniríamos con nuestra unidad, que indudablemente no había avanzado mucho. Acababa de estar bajo fuego por primera vez, una experiencia que ya no puedo describir con precisión. Un elemento de lo absurdo se mezclaba en los eventos del día. Las enormes huellas del Feldwebel en la nieve eran tan grandes y yo, en mi confusión, seguía buscando al joven soldado pecoso que debería haber regresado con nosotros. Todo había sucedido tan rápido
que no había podido captar el significado de nada. Sin embargo, 2 seres humanos habían sufrido muertes sin sentido. El nuestro no había celebrado aún su 18º cumpleaños. Ya había oscurecido cuando finalmente encontramos nuestra compañía. La noche era clara y fría, y el termómetro estaba bajando a una velocidad aterradora. A pesar de nuestra marcha forzada de casi 4 horas, estábamos temblando. Con frío y hambriento, mi cabeza daba vueltas de agotamiento y la escarcha de mi aliento cubría el alto cuello que había subido casi hasta mis ojos. Durante algún tiempo antes de llegar, pudimos ver claramente nuestro convoy destacándose en negro contra el blanco. Su progreso había sido realmente escaso. Los camiones se habían hundido a través de la costra helada blanca hasta las partes superiores de sus ruedas, y grandes losas de nieve se adherían a sus neumáticos y guardabarros. Casi todos se habían refugiado dentro de las cabinas, y tras masticar sus escasas raciones, se habían envuelto en todo lo que podían encontrar e intentaban dormir a pesar del frío amargo. A poca distancia, los 2 compañeros que habían sido elegidos para la guardia estaban golpeando sus botas, esperando calentar sus pies. Dentro de las cabinas, a través del vidrio escarchado, podía ver el ocasional destello del cigarrillo o la pipa de alguien. Subí a mi camión y busqué en la oscuridad mi mochila y mi tartera. Cuando la tartera estuvo sujeta entre mis dedos helados, devoré algunos bocados de una mezcla asquerosa que sabía a soja congelada. Era tan mala que la vertí en la nieve y comí otra cosa. Afuera podía oír a alguien hablando. Estiré el cuello para ver quién era. Un pequeño fuego acababa de encenderse en un agujero en la nieve y ardía con un brillo alegre. Salté del camión y me apresuré tanto como pude hacia esa fuente de luz, calor y alegría. 3 hombres estaban de pie junto al fuego, entre ellos mi Feldwebel de esta tarde. Estaba rompiendo pedazos de madera sobre su rodilla. Ya tuve suficiente de este frío. Tuve neumonía el invierno pasado y si la tengo otra vez, será mi fin. De todos modos, nuestros camiones son visibles por al menos 2 millas, así que no estamos revelando nada simplemente encendiendo unos palos. Tienes razón, respondió un compañero que debía tener al menos 45 años. Los partisanos rusos o SS están cómodos en sus camas. Ciertamente me gustaría estar en mi cama en casa, dijo otro, mirando las llamas. Estábamos prácticamente en el fuego, excepto el gran Feldwebel, que estaba reduciendo una caja de embalaje a fragmentos. De repente alguien nos gritó, «Oigan ustedes allí». Una figura se acercaba entre los camiones. Podíamos ver el brillo plateado de su gorra reluciendo en la oscuridad. Ya el Feldwebel y el viejo estaban pisoteando el fuego. El capitán se acercó a nosotros y nos pusimos firmes. ¿Qué creen que están haciendo? Deben haber perdido la cabeza. ¿No conocen las órdenes? Desde que salieron a vigilar alrededor del fuego, pueden tomar sus armas y hacer una patrulla por el vecindario. Sus festividades sin duda han atraído a algunos invitados. Ahora depende de ustedes encontrarlos de a 2 hasta que nos vayamos, ¿entendido? Fue la gota que colmó el vaso. Con el alma destrozada fui a buscar mi maldita arma. Estaba al borde del colapso por el hambre, el agotamiento, el frío y Dios sabe qué más. Ciertamente nunca tendría la fuerza para pasar la noche caminando por esa horrible nieve, cuya costra helada cubría más de 2 pies de polvo blanco en el que me hundía hasta la parte superior de mis botas. Estaba lleno de ira que no podía expresar. El agotamiento impedía la reacción. Volví con mis compañeros en desgracia lo mejor que pude. El Feldwebel decidió que el tipo que tenía casi 50 años y yo debíamos tomar la primera patrulla. Te relevaré en 2 horas, lo cual será más fácil para ti. Nunca entendí por qué, pero tenía la impresión de que el miserable sargento me había puesto a propósito con el viejo. Sin duda prefería al otro compañero como compañero, un tipo de 25 años y fuerte en lugar de un escuálido de 17 o un viejo. Empecé con mi compañero de sufrimiento convencido de que éramos una combinación vulnerable. Después de los primeros pasos, tropecé y caí de bruces sobre la nieve, rascándome las manos contra la costra helada. Mientras me levantaba, apenas podía contener un paroxismo de lágrimas. El viejo era un buen tipo. Él también parecía haber tenido suficiente. ¿Te lastimaste?, preguntó en tono paternal. «Matar». No dijo nada. Subiendo un poco más su cuello contra su cabeza, me dejó ponerme frente a él. Realmente no sabía a dónde se suponía que debíamos ir, pero eso no importaba.
Lo que sabía sin duda era que daría la vuelta tan pronto como la masa negra del convoy estuviera fuera de vista. Y a pesar de mi agotamiento, logré poner una distancia considerable entre yo y el viejo. Avancé nerviosamente, respirando lo menos posible, ya que el aire helado me quemaba la nariz, pero después de un momento no pude continuar. Mis rodillas temblaban y me deshice en lágrimas. Ya no podía comprender nada de lo que me estaba sucediendo. Podía ver claramente en mi mente Francia y mi familia y los juegos que solía jugar con mis amigos y mi mano set. ¿Qué estaba haciendo aquí? Recuerdo haber gritado entre sollozos: «Soy demasiado joven para ser soldado». No sé si mi compañero estaba sorprendido por mi confusión. Cuando me alcanzó, se limitó a decir: «Camina demasiado rápido, jovencito. Debes perdonarme si no puedo seguirte el ritmo. No debería ni siquiera ser soldado. Me retiraron antes de la guerra, pero hace 6 meses me llamaron de todos modos. Necesitan a todos los que puedan conseguir, ya sabes. De todos modos, esperemos llegar a casa de nuevo a salvo». Como no entendía mucho de los tiempos y necesitaba a alguien a quien culpar, comencé a atacar a los rusos. Y todo esto es por culpa de esos bastardos. Sin embargo, no pude olvidar por la tarde. El partisano y su ejecución me habían abrumado. El pobre viejo me miraba con desconcierto. Debía preguntarse si estaba involucrado con un fanático del partido o un agente de seguridad. «Sí», dijo en un tono cuidadosamente velado, «ciertamente nos están haciendo sudar. Sería mejor dejar que lo resuelvan entre ellos. No seguirán siendo bolcheviques por mucho tiempo y al final, de todos modos, no es asunto nuestro. Y Stalingrado, ciertamente tenemos que abastecer al sexto ejército. Mi tío está allí. Deben estar pasándolo mal. Por supuesto que lo están pasando mal. No sabemos todo. Acabar con Zhukov no va a ser fácil. Zhukov se rendirá como lo hizo en Kiev y en Smolensk. Esta no será la primera vez. El general von Paulus lo hizo huir. No dijo nada más. Como vivíamos sin mucha información del frente avanzado, la conversación se detuvo. Ciertamente nunca adiviné que el destino de Stalingrado ya estaba sellado, que los soldados del sexto ejército habían perdido la esperanza y estaban luchando en condiciones horribles, con una tenacidad heroica.